Enrique Bunbury lastimosamente ha sido acechado por la muerte desde que estaba en su etapa con Héroes del Silencio. Ahí sufrió dos notables pérdidas. La primera fue la de un gran amigo y road manager de la banda, Martin Drill, y posteriormente la de su hermano Rafael. Y en esta ocasión, la última, pues el deceso de su padre, muy duro para él realmente. Son etapas en las que le ha tocado sufrir, aún siendo un gran artista, teniéndolo todo. Lo único que podemos rescatar de esto es que nadie escapa de la muerte y todos somos susceptibles a ella. Sabemos que algún día nos alcanzará a nosotros o a nuestros seres queridos. Y cuando sucede eso a nuestros seres queridos, pues es un momento muy duro. Y Enrique Bunbury lo ha vivido ya en 3 ocasiones. Y acá las veremos a continuación. Martin Drill. Recordemos que él era el road manager de la banda Héroes del Silencio. Y prácticamente, según lo que comentan ellos mismos, pues básicamente era el único que mantenía encerrada a la bestia. Era el único que mantenía la paz y la armonía en todo el grupo. Tras su muerte, el grupo se desplomó y fue cuando decidieron prácticamente desintegrar la banda. Algo que sufrió muy de cerca el 30 de diciembre de 1993, en cuanto falleció Martin Drill, notado road manager de la banda. O en la Semana Santa de 1994, cuando murió acuchillado a los 28 años su hermano Rafael Ortiz de Landázuri, un hecho que le marcó profundamente. Las 2 canciones que Bunbury dedicó a su hermano asesinado. Durante la Semana Santa de 1994, Rafael Ortiz de Landázuri, hermano de Enrique Bunbury, fue asesinado en Salou, Tarragona. Rafael se encontraba de vacaciones en Cambrils, Tarragona, junto a su novia. Rafael tenía solo 28 años de edad. El suceso sucedió a las 2:30 de la madrugada, a la salida de un pub. Según la investigación de la Guardia Civil, se produjo una discusión intrascendente en la puerta y 2 jóvenes tarraconenses asestaron varias puñaladas a Rafael. Rafael fue trasladado inmediatamente al hospital Joan 23 de Tarragona, donde falleció 1 hora más tarde. 2 de los asesinos fueron detenidos 2 horas después de los hechos. El tercero fue arrestado al día siguiente. Enrique Bunbury escribió una canción para recordar a su hermano, Morir Todavía, que se incluyó en su disco Avalancha. En este tema, Bunbury narra el recuerdo permanente de la muerte de su hermano. Aún bajo estas circunstancias se esconde el cántico de la esperanza y de la superación. Es el secreto por el cual esta canción se vuelve más misteriosa, más abierta a la experiencia personal, más pura. Es un rostro triste sin lágrimas, una sonrisa torcida por el temor al final eterno, pero firme como una espada, preparada para la próxima cruzada. Ya en su etapa en solitario, Bunbury le dedicó otra canción a su hermano, San Cosme y San Damián. Este tema lo incluyó en Flamingos, su tercer disco en solitario. Esta canción narra una historia real ambientada en un santuario oscense, el milagro de San Cosme y San Damián. San Cosme y San Damián es una ermita de Huesca a la que los hermanos Ortiz iban de excursión. En este tema Bunbury se rompe por dentro y brama. Esta canción no la suele tocar nunca en directo, solo en ocasiones especiales Bunbury lo hace, como por ejemplo en la grabación del DVD de Una cita en Flamingos. Acá podemos ver el inminente e insuperable dolor que Bunbury sufrió al perder a su hermano hace ya más de 30 años. Enrique Bunbury ha recibido la peor de las noticias, la muerte de su padre Rafael Ortiz de Landázuri, que falleció en Zaragoza en la madrugada del martes 12 de marzo del año 2024. Según han revelado fuentes cercanas a la familia, el cantante se desplazó inmediatamente a la capital aragonesa, procedente de su residencia en Los Ángeles, para estar con los suyos. El funeral por el alma de Rafael Ortiz de Landázuri se celebrará este viernes 15 de marzo a la 1 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Rita de Casia de Zaragoza. Rafael Ortiz de Landázuri, que fue empresario del sector de los electrodomésticos durante su trayectoria profesional, formó una familia con su esposa Elvira Izarduy, con quien tuvo 4 descendientes: Rafael, que ya está fallecido, del que acabamos de estar hablando, Enrique, Ana y Jorge. Jorge ha trabajado innumerables veces con Enrique. Siempre ha tenido a su hermano a su lado trabajando. La salud del progenitor se había deteriorado en los últimos tiempos
especialmente en el último año. Es por ello que en el año 2023, Bunbury visitó al menos en 3 ocasiones la capital aragonesa. La postrera fue en el transcurso de las pasadas Navidades. A pesar de que no estaba previsto en sus planes iniciales, el artista finalmente se trasladó para compartir esos días tan especiales. Más de un zaragozano pudo contemplar la estampa del cantante junto a su padre, sentados ambos en un banco del Parque de Miraflores. Una muestra del profundo cariño que se dedicaban. Aunque siempre han permanecido en un elegido segundo plano público, los padres de Bunbury mostraban en privado el orgullo y la admiración por todos los éxitos conseguidos por su hijo. En su hogar, en el centro de Zaragoza, lucían algunos recuerdos suyos, como algún disco de oro. Entonces podemos ver que el vínculo que tiene Enrique Bunbury con su familia es bastante fuerte. Y estas tragedias lo han marcado muchísimo. Es una persona que incluso ha apreciado a sus amigos, así como a Martín. Y en estos duros momentos en los que su padre ha partido, pues no dudamos de que está en un sufrimiento total y tampoco dudamos que en un futuro él le dedique un homenaje artístico completo con todo su amor a su amado padre.